encontramos junto al doctor Marcos Napoli, fiscal de la causa Revelación, que ha concluido por estos días. Yo le voy a proponer un juego, doctor, en este espacio para ADN Sur TV. Bienvenido, gracias por participar en principio. ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por el espacio. Ya se conoce la información, básicamente las sentencias que han seguido el criterio planteado por la Fiscalía. Le voy a proponer un juego, decía, humildemente, con mucho respeto, una especie de juicio al juicio, si me Muy bien. acepta. Ujú. Algunas cosas que uno escucha de la gente, de oyentes, de lectores en el día a día y voy a tratar de ir trasladándolo. ¿Cómo no? Una de las cosas que se escuchan tiene que ver con, por ejemplo, si las sentencias que se han conocido en estos días son suficientemente duras frente a la magnitud de asociación ilícita, frente a lo que conocemos, si van a devolver lo que se robaron. Esta es una de las Ujú. preguntas que se escucha. Esa es la primera pregunta. ¿Qué me responde el fiscal de la causa? En principio hay que diferenciar el tipo de delitos que nosotros hemos investigado y cómo está organizado el Código Penal en términos de pena, para que esto se entienda y para que el común de la gente pueda comprenderlo, ¿no? El primer bien jurídico, lo primero que el Código Penal protege es la vida. Y entonces el Código Penal va estableciendo de penas duras a más blandas de acuerdo a esos bienes jurídicos, ¿no? Primero, como decía, está la vida, luego continúa con los delitos contra la integridad sexual, luego contra la libertad, luego contra la propiedad, y finalmente en la última parte del Código Penal encontramos los delitos contra la administración pública, que son los delitos que nosotros hemos investigado acá. ¿Qué quiero decir con esto? Que el legislador argentino ha tenido o ha relegado a un espacio pequeño del Código Penal con penas bastante exiguas para este tipo de delitos, lo que ameritaría, a mi modo de ver, una reforma penal en términos de pena. No obstante ello, nosotros también hemos investigado acá una asociación ilícita. Y esto es uno de los delitos que están contra el orden público, que están en la mitad más o menos de lo que yo le relaté hace un ratito, que tienen penas que van hasta los 10 años de prisión. En la causa Revelación hemos tenido penas que van de los 7 años y 6 meses para Víctor Hugo Cisterna hasta los 3 años para algunos de aquellos que fungieron como miembros de la misma. Si usted me pregunta si las penas en términos temporales son duras, yo creo que sí, si uno tiene en cuenta que el homicidio tiene una pena de 8 años, ¿no? Desde el inicio. Si usted tiene en cuenta que un robo agravado por el uso de arma tiene una pena de 6 años y 8 meses, o si un delito contra la integridad sexual de los gravemente ultrajantes va desde los 4 a los 10 años de prisión. Es decir, es difícil tener una comparación cuando, y sobre todo posicionándose en el lugar de víctima. Ahora, lo interesante, Raúl, es que estos delitos en particular y en nuestra causa en concreto han tenido también penas de inhabilitaciones perpetuas para ejercer cargos públicos. Esa pena es durísima desde el punto de vista de lo que es la inhabilitación. Estas personas no podrán formar jamás parte del Estado de ninguna naturaleza y de ningún estamento, ya sea municipal, estadual o nacional. No van a poder jamás presentarse a elecciones, ni siquiera pasar por una comisión que tenga que ver con algo de lo gubernamental. Eso Bien. sí, perdón. Sí, no, hasta ahí está claro en cuanto al rango, digamos, de las penas. Ujú. Otro tema que también de la mano con algunos de estos cuestionamientos que se escuchan o que hemos hecho en lo personal en algún momento, tiene que ver con el circuito de las coimas Ujú. que abastecía los sobresueldos, que ahí hay dos temas. Sí, sí. Uno, la plata de las coimas salía del bolsillo empresario reduciendo sus ganancias o salía de un sobrecosto de las obras, con lo cual las coimas eran pagadas también en definitiva por toda la sociedad. Esa hipótesis, Raúl, que nosotros manejamos, pero que no formó parte en definitiva de la causa de lo que fue el objeto de juzgamiento, es una sospecha que aún nosotros también tenemos, digamos. Si uno mira la causa desde el punto de vista objetivo, debiera decir que acá se perjudicó económicamente exclusivamente el bolsillo de los empresarios. Pero lo cierto es que no hemos dilucidado si ese gravamen anómalo que es el pago de una coima era
puesto de antemano en una licitación pública o era puesto a posteriori en una redeterminación de precios de la obra. Es decir, si el empresario de algún modo preveía este gasto que total venían realizando de antaño, ¿no? Según muchos de ellos. Es decir, yo honestamente, interiormente creo que los empresarios no perdían. Me parece que de algún modo, porque los hemos visto, hemos estudiado sus contabilidades, hay muchas empresas quebradas, pero empresarios ricos. Entonces, eso da la pauta de que, en definitiva, lo que se generaba era una enorme pantalla a través de una sociedad comercial, como es una empresa, una sociedad anónima, donde con ellos atajaba un montón de ecuaciones financieras, pero que en definitiva los que son los representantes de las mismas se muestran como en la mayoría de los casos multimillonarios, ¿no? Esto es un indicio importante para pensar lo que usted cree, Raúl. De todos modos, el hecho de que los funcionarios se comportaran de modo desleal, de modo infiel, digamos, malversando cuál es su real compromiso con el Estado, no deja de generar un impacto y un perjuicio que desde ya es irreparable. Porque no solo tiene que ver con lo económico, tiene que ver con el desprestigio que genera al propio funcionario, con la desconfianza del ciudadano al funcionario, con la desconfianza en el sistema democrático, en el sistema institucional. Es decir, el daño cruza bastantes aristas que no es solamente la económica. Y si se quiere también, sí, perdón, y con esto termino esa cuestión, si se quiere en esta causa, de todos modos, nosotros hemos hecho un recupero que ha sido fenomenal para el Estado a través de las suspensiones de juicio a prueba, que es las obras que realizaron los empresarios, y a través de las coimas, de las multas, de comisos, y que uno no lo podía valorar en términos de coima, eso quería decir, porque no, uno no puede establecer en todos los casos en concreto cuánto efectivamente de coima se pagaba, salvo las planillas, salvo los documentos que teníamos, pero imagino, y imaginan ustedes también, que ha quedado todo un campo sin saber de nosotros que ha sido muy importante. Es decir, cuando, por ejemplo, a Castillo, que es el único empresario que hemos condenado, porque fue juicio oral, se lo encontró culpable de un solo cohecho, es decir, de un solo pago de coima. Ahora, si usted me pregunta a mí, yo estoy convencido que pagó coima durante años. Ocurre que para poder documentarlo y poder probarlo en un proceso, se requiere de prueba dura, es decir, de poder demostrarle a los jueces que esto era una situación inexcusable. Y bueno, esa es la dificultad que a veces encontramos quienes llevamos adelante estos casos. Ahí usted habló también precisamente de la suspensión de los juicios a prueba que tuvieron muchos la mayoría de los empresarios acusados, ¿no? Que si Sí, bien ha sí. sido importante que se recuperó a través de obras, también posibilitó evitar los juicios y admitir que los empresarios fueron víctimas, digamos, del apriete de los políticos y no cómplices. Sí, Una visión demasiado contemplativa hacia los empresarios. Nosotros tuvimos, Raúl, que priorizar en un momento dado y hacer un estudio de factibilidad de qué posibilidades ciertas podríamos de enjuiciar a 50 personas y tener éxito en un debate oral y público. Y me parece que la decisión fue acertada si uno lo mira ahora, habiendo pasado ya el juicio. Nos costó mucho probar esta asociación ilícita con 8 personas, imagínense con 50, pero además elegimos a aquellas personas que para nosotros eran las que más perjuicio habían provocado, que eran quienes habían sido elegidos por el pueblo, con quienes el pueblo había depositado su confianza a través del voto, y por eso nos parecía más perniciosa la actividad de los funcionarios públicos que de los privados. Por supuesto que esto es un delito que se llama de codelincuencia necesaria. Aquí no hay manera de que que esta asociación ilícita funcionara si no era de la mano también del aporte que hacían los privados. No todos los empresarios estaban dentro de la misma tesitura. Había algunos que eran extorsionados realmente, que eran ahogados financieramente, y eso no hay duda que eran víctimas. Ahora, la gran mayoría no, la gran mayoría pagaba coima de manera, no sé, consuetudinaria, es decir, por costumbre y porque a total así funcionaba el sistema, y esos eran tanto o igual de reprochables sus conductas que los funcionarios públicos. Se trató más que nada de una cuestión de política criminal y de estrategia procesal para poder tener un éxito, al menos en un grado bastante probable, ¿no? En algún momento de la investigación, año 2018, después, en una entrevista con el fiscal Iturrió, que en ese momento también estaba trabajando en la causa, nos comentaba que también se planteaba la hipótesis de una figura que creo que se llama colusión. Concusión, sí. Concusión, le hablo de la concertación de voluntades entre particulares y funcionarios, en este caso como para defraudar al Estado, ¿no? Sí.
En esa línea, en función de estos elementos que usted me menciona, no se pudo avanzar, pero quedó abierta alguna posibilidad de una investigación futura. Digamos, no en los términos de los mismos hechos, porque hay un principio del derecho procesal penal que es el ni bis in idem, que uno no puede volver a enjuiciar por los mismos hechos. No significa que no se pueden enjuiciar a las mismas personas, porque si hay otras conductas que uno descubre, sí las puede volver a juzgar. No por estos hechos que formaban parte de la causa de revelación. La conclusión en concreto tiene que ver no con una concertación de voluntades, porque eso estamos hablando del cohecho pasivo y el activo. La conclusión es justamente aquella en la cual el empresario se encontraba coactivo, pagaba de modo involuntario, porque no le quedaba otra. Era cuando el empresario o los poquitos empresarios que fueron víctimas, ya le digo, la mayoría no fueron víctimas, por eso esto hay que ponerlo de sobresalto y sobre todo para que se entienda de que esto fue y formó parte de una comunión de voluntades en general entre funcionarios y privados, ¿no? Y ojalá que esto venga de algún modo a curar de aquí en adelante, no en su totalidad, pero sí tener una mirada hacia el futuro de mayor control, de mayor compromiso y de tratar de evitar este tipo de maniobras. ¿Y de cuánto ha sido, tiene presente el monto de recupero en obras, digamos, en cuanto a todo el resto de los empresarios que no Sí, fueron a juicio? sí, según un relevamiento que hicimos hace unos días, rondamos los 400 millones de pesos en obras. A eso habría que sumarle ahora el decomiso y la multa que se le impuso a Carpintero Patterson en esta causa, que son unos 70 millones más, es decir, que es bastante importante. Si esto lo contrapone macroeconómicamente con lo que le cuesta al Estado una masa salarial, bueno, es bastante, no alcanza ni para mucho, digamos. Pero en términos de históricos, en una causa penal por caso de corrupción, ha sentado un precedente importante. Usted ha nombrado en varios pasajes de este juicio, sobre todo en la parte final, que no es posible pensar que el gobernador Das Neves en ese momento hubiera estado ajeno a esta situación. Le quiero preguntar algo que me surgía cuando leía estas apreciaciones suyas en el juicio. ¿Cree que esta investigación podría haber llegado a este punto con el gobernador Das Neves en el poder? Mire, esta causa surge a partir de un sobre que se dejó en la legislatura, que a partir de así se disparó la causa embrujo, de la causa embrujo derivó esta, pero ya con el gobernador fallecido. Yo tengo mis dudas si hubiésemos alcanzado el nivel este de descubrimiento de maniobras, estando el mismo presente, por el nivel de presión que el liderazgo de Das Neves ejercía, ¿no? A mí me cuesta creer que esto no existió antes o que no. Lo cierto es que a nosotros nos llegó esa noticia y yo no tuve la oportunidad realmente de investigar una causa de esta naturaleza. Lo demás forma parte del imaginario de cada uno, que es más que respetable, pero lo cierto son los hechos en concreto. Esto indudablemente a ver, se explotó a partir del fallecimiento del gobernador. Pero también tuvo que ver, Raúl, y esto está en la causa de revelación determinado, que no solo Daniel era el jefe de esta asociación ilícita, sino que a partir que él fallece, es como que se desmadra. Esto lo dice el juez Nicosia, ahí que es de la jurisdicción de ustedes, a quien vaya mis respetos a él y a los otros dos jueces del tribunal, tanto Rosales como González, porque han tenido un despliegue técnico, la verdad que superlativo y de un nivel que es propio de enorgullecernos como ciudadanos chubutenses. Él dice justamente esto de que el fallecimiento del gobernador vino como a disparar toda una serie de maniobras más intensas de los propios miembros de la asociación ilícita. El ejemplo claro es Diego Correa, ¿no? Das Neves ya no controlaba la situación y se empezó a cobrar coimas en la propia casa de gobierno, en el propio despacho, a metros del despacho del gobernador, iban los empresarios y ahí mismo se ponían de acuerdo para eso. Probablemente con Das Neves eso también ocurría, pero sin lugar a dudas no había ese nivel de desparpajo, o al menos no teníamos información de eso. Tampoco tenemos duda de que era el jefe de esta banda, ¿no? Y en las planillas Excel, doctor Napoli, donde supuestamente se asentaban los sobresueldos que pagaban en esa planilla que llevaba Diego Luther, ¿aparecía el nombre del entonces vicegobernador Mariano Arcioni?
Sí, no solo del vicegobernador de entonces, sino también de muchos otros funcionarios de alto rango. El gobernador en particular, ni bien surgió esta causa, hizo una presentación judicial poniéndose a disposición de la justicia para que se lo investigara y para que se viera cuál era la situación, negando haber cobrado sobresueldos. Lo cierto es que nosotros no podemos corroborar al día de hoy que exactamente el gobernador haya sido uno de los beneficiarios de esa planilla. ¿Por qué? Porque si bien la planilla tiene visos de certeza en muchos de sus aspectos, lo cierto es que también había dentro del seno de esta asociación ilícita lo que uno, entre comillas, conoce como mexicaneada, y esto peyorativamente lamentable para el pueblo mexicano, pero así hay que decirlo para que se entienda. No sabemos si exactamente lo que se anotaba llegaba a manos de la persona que estaba ahí, porque había muchos interlocutores o muchas personas que participaban de esta conducta, ¿no? ¿Quedaron elementos para eventualmente seguir una línea de investigación también en ese sentido? O le cambio la pregunta, mejor dicho, ¿es posible asegurar hoy, usted podría asegurar hoy, después de toda esta investigación, que dejaron de existir esos circuitos de sobresueldos presuntos en el Estado provincial? Yo asegurarlo no puedo de ninguna manera, Raúl. Lo que sí creo que es que si lo están haciendo de un modo bastante más prolijo. Nosotros no, hemos mantenido relación con los empresarios, sobre todo, muchos de los que han sido testigos, y nos dicen que no le han pedido exigencia o que al menos en este momento no estarían pidiéndole retorno. Lo cierto es que es muy difícil que quien entra en una relación ilegal de esa naturaleza aparezca luego como delator, ¿no? Tuvimos una cuota de suerte importante con el tema del sobre ese y de cómo se fue, digamos, desentrañando todo este andamiaje. No es sencillo que quienes forman parte de hechos delictuales vengan y nos cuenten, justamente a nosotros los fiscales, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que si lo están haciendo, no del mismo modo. Tengan en cuenta que en la causa revelación nosotros detectamos más de 150 cheques de pago de coima, es decir, pagaban coima con cheque. Imagínense el nivel de impunidad con el que se estaban manejando. Se Para, rompió ese viejo dicho en la justicia de que nadie firma un recibo por coimas, ¿no? Y acá no, se firmaban cheques, justamente. acá no solo recibo, sino que lo insertaban en el sistema financiero. Imagínense que ante eso era. Yo recuerdo la cara de los jueces cuando, en el juicio, cuando yo dije, esta es la prueba estrella, y mostré, hice un paneo de los cheques que teníamos, que de un lado era de la parte libradora, una empresa de la construcción, llamémosle Torraca Construcciones, de la ciudad de Comodoro Rivadavia, librando un cheque, y del otro lado quien lo cobraba era uno de los secretarios privados del gobernador o a uno de los choferes de la unidad privada del gobernador. Y que muchas veces ese cheque terminaba en las cuentas de Protel de Canal 9 de Comodoro Rivadavia, porque además tenían la intención en último momento de quedarse con ese canal, ¿no? Es decir, o si se quiere, más raro aún, un cheque de Peña Construcciones de la ciudad de Esquel terminaba en la cuenta de Protel Canal 9. Me explico, cuando Peña eh, eh, no es una persona que le venda ningún tipo de producto a un canal, es una empresa No hay constructora. vínculo comercial, digamos. No hay vínculo comercial, digamos, está clara la maniobra, sí. Bien. Le dejo, no tengo más preguntas para este juicio. Le Espero dejo haber la sido claro. reflexión final. Le dejo la reflexión final, de todos modos, doctor. Lo que tengo más que nada es destacar el trabajo, quiero en un paréntesis destacar el trabajo de mi compañero Iturrios de la ciudad de Comodoro Rivadavia, que ha hecho un esfuerzo sobrehumano para llevar adelante este caso. Ha viajado incansablemente durante un año con las condiciones climáticas que ustedes conocen de este transitar de Trelew a Comodoro Rivadavia, que se ha visto también ahora de algún modo llevado a un jury, que veremos cuál es su resultado y esperemos que sea positivo. Y para la ciudadanía en general, decir que nosotros no venimos a curar ni a hacer el remedio de todos los males que el Estado eh, disemina en la comunidad, ¿no? Sino que simplemente somos un resorte de tratar de penalizar conductas valiosas, reprochables, pero que necesitamos del ciudadano, necesitamos del compromiso, del control de los actos de gobierno por parte de la ciudadanía y del reforzamiento de las instituciones de prevención, es decir, Fiscalía de Estado, oficinas anticorrupción, Poder Legislativo, es decir,
de tratar de tener un trabajo en conjunto para que de algún modo minimicemos todo lo que se pueda este flagelo. No hay manera de erradicarlo tampoco en su totalidad, pero sí tratar de que provoque el menor daño posible. Muchas gracias. No, muy amable, Hemos, gracias por la atención. hemos dialogado con el fiscal Marcos Napoli, fiscal de la causa Revelación en el juicio recientemente concluido. Será hasta una próxima edición para ADN Sur